¿Te imaginas un entorno en donde todos llegaran a su casa después de trabajar con una satisfacción alta? ¿Te imaginas que en el lugar donde tú laboras o te desempeñas, todo girara por automático? Y bueno, ese es el resumen del libro que se llama The Leaders Eat Last. Los líderes comen al final. Te va a encantar. Comenzamos. Básicamente y prácticamente este libro habla de cómo los líderes tienen que dar todo por el personal o por esa empresa para de esa manera poder recibir todo. De esa manera tienen como ese desempeño y todas esas organizaciones empresariales o esa psicología organizacional en la empresa literal y redundantemente tienen psicología y teoría y comportamiento de una verdadera empresa. Literalmente los líderes en una empresa es como si fueran los padres de la empresa o los padres de una familia. ¿Qué es lo que hace un padre de familia? Se asegura que cada uno de los integrantes estén bien y estén bien atendidos y que no les falte nada. Y eso va a permitir que la gente se desarrolle de una óptima manera. Y como dicen casi en una iglesia, en la salud, en la enfermedad, en las buenas y en las malas, ahí está, por automático se genera ese clic que va a desarrollar el comportamiento de cada uno de la empresa o de esa familia laboral. Llega un momento cuando una persona labora en una empresa o incluso cuando nosotros lideramos alguna empresa o algún equipo de trabajo, cuando tú generas ese círculo de confianza, por automático la persona o el personal se siente integrado, se siente parte de y además, por así decirlo, obviamente está incluido, entonces genera un resultado por automático. Cuando nosotros tenemos esa mentalidad egoísta que llega a pasar mucho, que se escucha mucho, supongamos, no, pues las personas trabajan y aprenden y se van y me dejan, y en realidad a veces desde la parte del liderazgo es entender que las personas no pueden dedicar toda tu vida a ti. Sería un error de ellos dedicar toda su vida a una empresa o a una persona, porque no están llevando la satisfacción y la proyección como individuos individuales. Entender que se tiene que dar para recibir, y cuando más das, más recibes. En este punto yo lo veo más como, por ejemplo, el poder entender qué pasa del otro lado. De momento nosotros nos dirigimos a una persona, es como un ejemplo, y tú a lo mejor proyectas, esa persona es así, 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 o me contestó de cierta manera, o accionó o reaccionó de cierta manera. Y en realidad tú, digamos, de manera inconsciente, solamente estás aplicando el tema de qué yo percibo de la otra persona hacia mí, pero nunca vemos qué pasa del otro lado de la otra persona y exactamente el por qué lo hizo, ¿no? Porque en realidad la ley de esto es acción y reacción o causa y efecto. Entonces cuando tú entiendes eso, entonces posiblemente, y si obviamente no tienes una manera de proyección o una mentalización egoísta, tú puedes ayudar a esas personas a que mejoren en su entorno. El entender que si yo no apoyo al personal o al equipo o a la familia, entonces, como mecanismo de defensa, esas personas van a generar su propia protección y van a ver el cómo van a desenvolverse de manera natural y autónoma, y es como generar su propio caparazón o su propia coraza de protección. Si tú no quieres eso, debes de abrazarlos para que solito accione. Das como lo entiendo a lo que voy leyendo en esa parte del libro, o sea, increíble. Cuando un líder literalmente se enfoca en que todas las personas que pertenecen a esa empresa, digamos, estén bien en todos los aspectos, entonces lo que está haciendo es dándole salud a toda la empresa y a todos los empleados, entonces por consecuente funciona. Literalmente un punto, digamos así como concluyendo, porque casi todo el libro se va como en muchos ejemplos de cómo funciona. De momento pasa o nos ha pasado que estamos, no sé, yo creo que particularmente me pasa, pero también he visto en otras personas que no funciona como tal, pero eso se debe a que cada uno de nosotros tenemos como engranajes de cómo fuimos educados. Incluso para liderar, algunas personas tienen que prepararse para ser líderes y algunas personas ya tienen esa naturaleza. Entonces, en la parte del clima organizacional o de recursos humanos,
pasa mucho esta parte. De momento, yo, digamos, yo mismo he elaborado en muchísimos lugares y te das cuenta que hay persona que te truena el dedo, o sea, las manos, o realmente tiene la capacidad de gritarte o la capacidad de poderte decir, ¿sabes qué? Esto se hace así porque yo así lo quiero, esto. Entonces, literalmente en nuestro ciclo vital como seres humanos, incluso en la evolución del hombre, los comportamientos redundantemente van modificándose y eso va haciendo que eh, eh, digamos, nuestro comportamiento y la respuesta hacia ello pasa. Por ejemplo, yo recuerdo, o sea, son como ejemplos, tomando en cuenta como la inspiración del libro, ¿no? Pero yo recuerdo cuando era niño, no sé, que es algo que ya no se usa, el cómo se lidera, ¿no? Pero imagínate que a lo mejor, no sé, llegaba un directivo al salón de clases o un maestro o alguien y todos así como resortizos, buenos días, querido profesor, o bueno, y si no lo hacías, o sea, eras sometido a castigo, incluso a golpes, ¿no? Y yo creo que muchos de nosotros estoy seguro que lo vivió y a lo mejor ya no se vive porque pues salió la ley del niño y todo eso, bueno, particularmente aquí en nuestro país, o sea, no hablo de todo el mundo porque a final de cuentas cada lugar va a tener políticas diferentes, pero todas esas generaciones, digamos, tienen una manera de respecto a lo mejor el tema del área de la medicina, de los docentes, los sacerdotes, entre otros, ¿no? Y a lo mejor si ponemos otros años, eso ya se acabó. Y si venimos más acá, se siguió acabando y hay otras cosas que va saliendo. Entonces, dependiendo a veces hasta nuestra generación, el cómo lideramos va a ser la manera de cómo vamos a regir. Hay una frase como muy, por así decirlo, como muy cómoda o muy común donde dice, se predica con el ejemplo. ¿Y cómo funciona? O sea, digamos que a veces, digamos, son como tips que, digamos, pude sacar del libro. De momento pasa que a lo mejor, no sé, se va a hacer el aseo, ¿no? Entonces tú empiezas haciéndolo y no, digamos, como que punteando, tú, fulanito, esto, tú, esto, tú, esto. En sí, digamos, tú vas ejemplificando y asegurarte que los demás también esté bien. Esta es como una manera de cómo yo concluyo o resumo, digamos, como partes importantes del libro, porque el libro está muy padre. Al igual yo te invito a que lo compres o lo descargues, literal, muchos de esos los descargo en PDF y ya voy como por ratitos leyendo los demás y como muy bueno. Y también, digamos, posicionan la mente hacia un comportamiento de decir, imagínate si hacemos esto o si actuamos de cierta manera y todo lo vamos como como pasando. Y bueno, espero que te guste. Este resumen realmente está cortito. Ya estoy empezando otro que les va a encantar también. Muchísimas gracias. Darle un like que me ayuda mucho a inspirarme. A final de cuentas, todos como seres humanos necesitamos esa parte motivacional para seguir y eso pasa en todos los aspectos. Entonces, así como hablábamos de que los líderes comen al final y eso pasa cuando tú literalmente aguantas más el hambre para que tus personas y tu personal esté bien y si te, en cambio pasa diferente, no. Algo, bueno, yo tuve la oportunidad de vivir en otro país en alguna etapa de mi vida y, por ejemplo, algo que tenemos nosotros aquí en México es que, digamos, es muy burocrático. Por ejemplo, si estás en un corporativo, los líderes tienen un baño aparte, tienen un comedor aparte, o sea, digamos, cómo incluso culturalmente marcamos como ese ego de separación, inconsciente o consciente, pero es parte cultural. Y si tú, digamos, generalizas o sinergizas con todos ellos y eres como ellos, porque bueno, realmente pasa, porque a final de cuentas todos tenemos un gusano que está esperando que se empieza a comer cada uno de nuestros cuerpos, ¿no? Entonces, como bien decía hace un rato, de momento fuimos educados a alguna generación y eso va cambiando. A veces hay cosas que dejan de ser tan tangibles y si te pasa o te ha pasado que a lo mejor tú comentas acerca de los millennials, o sea, digamos, no hemos tenido la habilidad del cambio, ¿no? O si a lo mejor pensamos el que mi mamá o mi abuela no puede usar un dispositivo móvil, no tuvieron esa habilidad y digamos parte del éxito va a ser en esto. Ahorita digamos en el momento de que subo este video, pues digamos vivimos en un tema pandémico mundial, quizás no hemos tenido como seres humanos y algunas empresas, porque a algunas les ha ido muy bien, esa habilidad de poder impulsar y tomar la desventaja como una oportunidad. Y bueno, mil bendiciones, suscríbete y déjame un comentario o un like, que eso me va a ayudar a seguirme motivando, porque pues imagínate que yo soy el peón y tú eres nuestro líder, ¿no? Entonces tú, la audiencia que eres nuestro líder, nos motivas a más.